Muy buenas noches. ¿La violencia escolar es una cuestión trivial o es un problema que realmente necesita de soluciones? Se lo contamos en unos segundos en Enfoque de Actualidad. Uno de cada 4 alumnos sufre acoso escolar en España, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico de forma reiterada. Esto les puede llevar a padecer trastornos psicológicos o, en el peor de los casos, al suicidio. Así ocurrió, por ejemplo, con el niño de 11 años, Diego González, que optó por quitarse la vida tras sufrir presunto acoso en un centro madrileño. Él mismo trató de explicar en una carta su radical e irreversible decisión de saltar desde un 5.º piso. Yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Además, las víctimas de acoso escolar padecen riesgo de sufrir estrés postraumático y las conductas de violencia psicológica basadas en la burla y la exclusión social son las que más incrementan los niveles de ansiedad grave en la adolescencia. Los casos se agravan con el despunte de las primeras conductas machistas. En Segovia, hace poco más de un mes, la Dirección Provincial de Educación activó el protocolo contra el acoso escolar tras la denuncia interpuesta por la madre de una alumna de 9 años del Colegio de Fuentemilanos, quien además lamentó que el centro no actuó correctamente en su opinión. Las patadas, puñetazos y empujones ¿hay que entenderlas como mera cosa de niños? ¿Se trata de conductas tradicionales sin relevancia entre escolares? ¿La violencia es trivial o la sociedad debe exigir que se adopten medidas para atajar el problema? ¿Somos alarmistas? ¿Necesitamos un plan nacional contra el acoso, incluso una ley? ¿Necesitamos que este tema sea un asunto de Estado? Respondamos a estas preguntas en el programa de hoy y analicemos si tienen la culpa los adultos perezosos y cómplices, como lo define la escritora Rosa Montero, o si la culpa es por otras razones. Muy buenas noches, Victoria Domínguez. Muy buenas noches. Analicemos esta situación con los datos, como cada miércoles, en Enfoque de Actualidad. Pues vamos a comenzar precisamente por los datos. Para ello hemos consultado el informe sobre convivencia escolar de la Junta de Castilla y León. Es del curso 2013-2014, es el último que está disponible. El informe señala que la mayoría de los centros de la provincia de Segovia considera que la situación de convivencia fue positiva en el curso 13-14. El acoso escolar se define como la situación de intimidación entre alumnos en la que la víctima sufre por parte de los agresores daños físicos y o psicológicos, intencionados y reiterados en el tiempo. En este sentido, y según el citado informe, la Junta asegura que en el conjunto de la comunidad la intervención temprana es cada vez más frecuente y los posibles casos de bullying se controlan antes y con mayor precisión. En toda Castilla y León, en el curso 2013-2014 se contabilizaron 178 posibles casos detectados, 18 de ellos en centros educativos de Segovia. Sin embargo, no todos terminan confirmándose. Estos fueron 20 en Castilla y León, 4 en Segovia. Aunque parezcan pocos, la nuestra es la segunda provincia con más casos, después de los 8 de Salamanca, pero Ávila, Valladolid y Zamora no contabilizaron ninguno. En cualquier caso, el propio informe de la Junta advierte que los datos disponibles están condicionados por el hecho de que estas situaciones suelen permanecer ocultas a los adultos y que es difícil disponer de referencias fiables. La intervención que se realiza en los centros es, primero, de sensibilización al alumnado para hacer aflorar los posibles casos, la mediación entre escolares y la formación de profesorado para que sepan distinguir una situación de bullying de la que no lo es. Para informar y sensibilizar al alumnado en los centros escolares que así lo solicitan, se realizan charlas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Hemos acudido a ellos para que nos cuenten cómo son estas experiencias. Hacemos reuniones con los padres y las madres de los alumnos,
con los propios profesores, y luego a mayores pues damos las charlas destinadas un poco pues a los niños, bueno, o adolescentes, en las que se les conciencia pues de lo que es realmente el acoso escolar, de lo que no pueden hacer y de los problemas que esto acarrea en los compañeros que lo llegan a sufrir. Concienciar en la empatía, que los alumnos vean el daño que pueden causar a uno de sus compañeros cuando sobre él ejercen conductas acosadoras. El acoso no es nada más que una conducta agresiva que puede revestir diferentes connotaciones, y con esa conducta se va a causar un grave dolor a la persona que lo sufre. No saben lo que es el acoso escolar, y los propios padres siguen pensando que el acoso escolar es solamente pues el pegarle o el quitarle las cosas, no entienden lo que es el acoso psicológico o el acoso social. Darles herramientas al alumnado para que sepan identificar esas situaciones de acoso, y con ello quiero decir que no las confundan con bromas puntuales o con una conducta graciosa, sino que sepan ponerse en el lugar de la persona que lo sufre y sepan identificar esas situaciones de acoso, ya que el papel de los espectadores en estos casos va a ser muy importante, tanto para parar la situación de acoso como para consolar, por decirlo así, a la persona que lo sufre. Que un día en concreto te enfades con un compañero y le des un empujón, eso no es acoso, pero si todos los días cogemos a un compañero y le ridiculizamos o nos metemos con él, entonces sí que eso se considera acoso escolar. Concienciarles un poco que porque estamos en una situación en la que el 83% de los casos acaban hasta en suicidio, entonces intentar pues solucionarlo de la mejor manera posible. A las personas que lo sufren, dotarles de herramientas para que sepan poner fin y demandar ayuda en el caso de que estén sufriendo acoso escolar, que demanden ayuda lógicamente de sus padres y que demanden ayuda también de todo el personal docente, ya que en muchos casos va a ser en ese ámbito escolar donde se va a poner fin y se va a solucionar la situación de acoso. Los padres sobre todo tienen el miedo de no saber reconocer que sus hijos están sufriendo acoso escolar o que sus hijos llegan a ser los agresores. Entonces ellos solamente lo que más te preguntan pues, son los indicios para saber si su hijo lo está sufriendo. Y por otro lado, el miedo es el sufrimiento que puede causar esto a sus hijos y todo lo que ello conlleva. Los padres son los que mejor conocen a sus hijos. Entonces, en el momento que esos niños o adolescentes presentan cambios de comportamiento, se aíslan socialmente, se niegan a ir al colegio o al instituto, buscan todas las maneras posibles, incluso hay casos ya más extremos que incluso presentan síntomas psicosomáticos, que ellos mismos pues desarrollan hasta fiebre para justificar es que estoy enfermo, no quiero ir al colegio. Pérdida de apetito, pérdida del sueño, manifestaciones de que quiere abandonar los estudios o que quiere cambiar de centro escolar, un descendimiento brusco en el rendimiento escolar, o por ejemplo que llegue con el material escolar dañado a casa, que también puede ser un indicio de que está siendo víctima de agresiones. El caso más problemático es en los institutos, estamos en el paso a la adolescencia, entonces muchos padres lo confunden pues con la edad del pavo, que es que está muy rebelde o no. Hay que estar muy pendientes de ellos y nosotros siempre les decimos, los ordenadores tienen que estar en los salones o en una zona en la que los padres puedan ver en todo momento lo que sus hijos están haciendo. Los chicos se piensan que si no ponen su nombre y apellidos no se les va a encontrar, que esto es totalmente anónimo, entonces se dedican pues a insultar o incluso crean perfiles con otros compañeros, suben a la red fotografías ridículas y todo esto pues claro, nosotros lo que les concienciamos es de que todo lo que está en internet es público, todo lo que hay en internet es prácticamente imposible de que desaparezca. El número de espectadores que presencian esa conducta, esas vejaciones, crece exponencialmente. Y con ello el sufrimiento de la persona que es víctima de acoso escolar, porque la víctima es expuesta públicamente de una forma tal que hace que su sufrimiento sea mucho mayor. También hemos querido saber cómo se actúa en los centros educativos, cuáles son las tareas de prevención que se hacen, cómo organizan sus planes de convivencia, cómo se actúa en un caso de acoso escolar. Hemos estado en el Instituto María Moliner, hemos hablado con su directora. Este centro recibió un Premio Nacional de Convivencia en el curso 2009-2010. La propia directora nos ha comentado que este plan de convivencia ha tenido que cambiar mucho de entonces. Ahora pueden parecer pocos años, pero en este tiempo han aparecido los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías. Para prevenir los conflictos, en principio trabajamos con los alumnos. Nos parece que son los alumnos los que se tienen que implicar y que consideren que el proyecto es parte de ellos. Entonces tenemos un equipo de alumnos ayudantes, hay como 2 o 3 en cada clase,
y son alumnos que su función es detectar problemas e intentar resolverlos. Estos alumnos reciben una formación, se reúnen quincenalmente con la coordinadora de convivencia para poner en común los problemas que hayan detectado, ¿no? Luego tenemos un equipo de mediadores, que son alumnos de tercero de la ESO. Los mediadores también reciben una formación. Sí que tengo que decir que hay muy pocas mediaciones, pero bueno, que las que hay funcionan muy bien. Entonces esa es la tarea de prevención. Por un lado, detectar los conflictos, intentar solucionarlos antes de que lleguen a más, y por otro lado, pues la mediación cuando el conflicto empieza. Hay un equipo muy interesado y muy volcado de profesores de convivencia. Ahora mismo somos 22 profesores de convivencia. Nos reunimos todas las semanas. Además de estas tareas que hacemos con los alumnos, hay tutorizaciones individualizadas. Profesores que hacen un seguimiento a un alumno, a él solo, que tiene problemas pues, de comportamiento en el aula. El principal problema del acoso escolar es que la víctima no lo manifieste, porque a veces pasa muy desapercibido. Por eso creamos una red de alumnos ayudantes que pueden detectar cosas que a los profesores se nos escapan. Pero sí que puede perfectamente ocurrir un caso de acoso que no lo conozcamos hasta casi el final del curso, ¿no? Es muy importante que la persona que se sienta acosada acuda a los medios que ponga el centro. Pero también es verdad que cada vez detectamos más cosas que no son realmente acoso, que es alumnos que molestan a otros, que eso puede derivar después en un acoso y que hay que cortarlo antes de que llegue. A veces también la palabra acoso se utiliza en contextos que no son los adecuados y a cualquier cosa le llamamos acoso, y el acoso es algo muy serio y hay que saberlo tratar. Muchas veces el acosador es una persona que también tiene unos problemas que está reflejando, acosando a otros, ¿no? Lo primero es hablar con la víctima y hablar con el acosador por separado y ver cómo se puede intervenir para que esto pare. Sobre todo que pare lo antes posible. Si el tema nos parece suficientemente grave, entonces ya tenemos que aplicar el reglamento, como he dicho antes, y llegar a sanciones. Los teléfonos móviles son una herramienta buenísima para la clase cuando se utilizan para la clase, pero hay que prohibirlos el uso en clase porque también son una herramienta buenísima para copiar, para insultar a otros. Las redes sociales nos están dando problemas en los últimos años, el WhatsApp sobre todo, que es una red más cerrada. Insultos, hemos encontrado casos de meter a un niño en una red de WhatsApp para insultarlo y luego sacarlo fuera. Casi siempre esos acosos o esos insultos se producen fuera del horario escolar, porque aquí no puede entrar el móvil. El problema principal son las redes sociales. Ahora mismo les intentamos inculcar que no digan nada por redes sociales que no puedan decir a la cara a otra persona, pero es muy difícil porque está en la sociedad y lo estamos viendo pues en todos los niveles, en la televisión. Ellos ven que la gente se insulta y piensan que es normal lo que está ocurriendo. Nos da muchos problemas y es algo que no podemos controlar solo desde el centro. Ahí necesitamos la intervención de las familias. En muchos casos los padres no conocen el conflicto que tienen los alumnos y cuando nosotros les ponemos en aviso, pues reaccionan muy bien. En otros casos es al revés, vienen las familias aquí y nos cuentan que han detectado estos problemas de WhatsApp o de Facebook o de Twitter y nosotros intervenimos desde nuestras posibilidades, a veces aunque solamente sea poner en contacto a las familias de unos y de otros. Muchas veces se soluciona directamente entre los padres de los alumnos implicados. Y vamos a hablar ahora de un caso puntual del que hemos hablado en Segovia en las últimas semanas. La denuncia de unos padres de una niña del CRA de Fuentemilanos decían que un compañero de clase la agredía reiteradamente. Prefiere no mostrar su cara ante las cámaras, pero quiere contar su historia. Cree que su hija, una niña de 9 años, es víctima de acoso escolar. La niña comentaba en casa que la pegaba siempre el mismo niño. Cuando la niña nos enseñó las marcas que le había hecho ese mismo día. Tenía moratones por los muslos, la tripa. La llevé al colegio y avisé a la profesora y le dije que la situación no podía seguir así, porque ya le habíamos comentado que el niño la pegaba, que se quejaba mucho y que tenía que tomar medidas o las tomábamos nosotros.
Su sorpresa fue que en el colegio, este centro rural agrupado de Fuentemilanos, ya tenían constancia de las agresiones. La tutora ya tenía recogida esa información de los golpes. Esos golpes los tenía totalmente detallados, de cómo se ha levantado, le ha tirado al suelo, le ha dado una patada en tal sitio y en tal sitio. Lo tiene todo detallado la tutora, esa documentación. También tiene la profesora algún informe de alguna amenaza. Una clase con 6 niños, ¿vale? Solo uno es agresor hacia otra niña, creo que no es tan difícil, ¿vale?, para ese niño. Yo nunca he recibido una llamada de teléfono de la profesora para decirme que a la niña la han pegado, jamás. Yo me entero porque viene contándolo y porque veo las marcas. En ese momento se activó el protocolo. Separaron a los niños dentro de la misma clase. Propusieron una dinámica de jugar entre iguales, donde la niña tenía que participar y jugar con el niño. ¿Vale? Yo en principio firmo una colaboración, que voy a colaborar con ellos, me parece buena idea, pero siguen las agresiones. Empujones, puñetazos y patadas, una de ellas llega a motivar el ingreso en urgencias de la niña. Vino la agresión en las escuelas deportivas, ¿vale?, donde le dio una patada en las costillas. La niña estaba jugando en el suelo y llegó y le dio una patada en las costillas. Los médicos certifican que las lesiones han sido provocadas por una patada intencionada en las costillas. Es entonces cuando los padres deciden denunciar. Hemos estado aguantando mucho. Sabíamos que la denuncia podía complicar muchísimo más la situación de la niña y así ha sido. Así ha sido. Ahora no tiene un niño que solo la pega, ahora tiene una directora y una profesora que la humillan continuamente, día tras día, desde que nosotros presentamos denuncia. Partes disciplinarios e incluso una expulsión de 2 días por negarse a participar en una actividad con su agresor. Hicimos una solicitud que, por favor, pararan con esa dinámica, le den un tiempo para recuperarse y después volvemos otra vez a activar la dinámica, pero que hasta que la niña no esté bien no podemos obligarla. Yo no la voy a obligar, como madre no la voy a obligar. Le hemos tenido que llevar varias veces a urgencias, al pediatra, y el pediatra ha confirmado esas ansiedades y la ha mandado al psicólogo. Entonces la niña no está preparada, no entiende por qué le pega. Es la primera vez que la pasa, que un compañero del colegio la pega y no encontramos otra respuesta. Bueno, a mí me ha culpado el secretario del colegio, del CRAC, me ha culpado de que la niña no sepa afrontar este tipo de situaciones porque la protegemos demasiado. Bueno, es que a mí nunca he visto una situación ni he vivido una situación de malos tratos por parte de un compañero. Días después de grabar esta entrevista llegó la resolución del caso. La Dirección Provincial de Educación no lo consideró acoso escolar al ser el agresor menor que la víctima y no tener, a su entender, intención de hacerla daño. A día de hoy, en el centro continúan las dinámicas de grupo y la niña acude con normalidad a clase, aunque los padres no descartan matricularla en otro colegio el próximo año. Pues con este último reportaje terminamos la exposición del tema para que ahora sigamos escuchando más testimonios y ese coloquio que hay preparado para la segunda parte del programa. Un tema extraordinariamente sensible que queremos tratar desde la pedagogía para que sepan detectar si existe un problema y también puedan adoptar soluciones o saber dónde pueden ir a buscarlas. Hoy el micrófono con nuestra compañera Noelia Duque ha salido a la calle, pero por tratarse de un tema especial, como les estamos comentando, hemos querido centrar las preguntas en un grupo de estudiantes. Aquí está el resultado. Según un informe de la Junta de Castilla y León, en el año 2013-2014 Segovia fue la segunda provincia en la que más casos de acoso escolar se registraron. Lo cierto es que las cifras esconden otros datos porque no todos los casos se denuncian, muchos permanecen ocultos. Por eso hoy hemos salido a la calle a preguntar a los alumnos segovianos qué consideran que es el acoso escolar y si en algún momento se han sentido víctimas. ¿Tú qué crees que es el acoso escolar? Pues yo qué sé, hay mucha gente que se mete con personas y creen que hay pocos casos, pero hay bastantes. No dejar vivir a una persona en lo que viene siendo el ámbito escolar, ni relacionarse con amigos, ni nada, hacerle la vida imposible.
todo eso empieza con insultos. Putearles, hacerse el chulo en clase, el graciosillo, el que las chicas te miren porque eres el más malo, que jorobar la vida a otro compañero. Yo diría que es hacer que una persona se sienta cohibida en clase, que no se sienta integrada por los demás y que, no sé, esté sola y que a veces le hagan cosas como, yo qué sé, pegarle o insultarle. ¿En tu tiempo de estudiante has vivido alguna circunstancia cercana que se pueda clasificar como de acoso escolar o que lo haya rozado? Sí, he vivido muchas. Muchos insultos, esa persona no quiso venir a clase, entró en depresión. Cuando eres estudiante no lo piensas, tú vas a clase, estás con unos compañeros, sí que es verdad que te quieres hacer como el guay y no lo piensas. En ese momento no lo piensas. Luego sí que es verdad que ves circunstancias y ves lo que está viendo la otra persona y la gente lo pasa muy mal. A veces ves que alguien sufre en clase porque le insultan, le pegan, se meten con él a veces es de broma, pero otras veces pues... La verdad es que acoso no, o sea, las típicas bromitas que nos hacemos entre los amigos y eso. Nunca me he sentido ni acosado, ni he sentido la sensación de no poder ni siquiera ir a clase. Sí que es verdad que todos en algún momento hemos cometido insultos, todo el mundo, hacia algún compañero, incluso los han cometido hacia ti, y no han llegado a ese extremo, pero hay casos que llegan a ese extremo y la verdad es que da mucha pena. Yo, por ejemplo, he pasado por eso. Yo me tuve que cambiar de instituto porque me pegaron en mi instituto y no sé, tampoco creo que tuviese muchos motivos para hacerlo. ¿Cómo actuaron en el centro? El centro puso medidas, pero medidas que no servían de mucho porque son medidas que solo se toman en el instituto y tampoco los profesores hacen mucho caso a eso porque se piensan que son tonterías. Al principio de curso te juntan con gente que tú, por ejemplo, no te llevas con ellos en clase y demás. Los profesores no ponen mucho empeño en que se lleve la gente bien o, por ejemplo, pides un cambio de clase por los motivos que no te llevas con nadie de clase y te vas a sentir peor en clase, no, hay veces que no te dan ese cambio, no te le conceden y eso a mí no me parece justo. Yo me terminé yendo de ese centro porque iba a ver que iba a seguir peor y la gente pues no me sentía muy bien con ellos. ¿Tú crees que se denuncian todos los casos que existen? No, yo no denuncié mi caso, por ejemplo. Sí que estuve a punto, pero tampoco iba a servir de nada, porque igual una denuncia iba a ser mucho peor. Igual denunciaba a una persona, pero otras 8 amigas venían detrás de mí y tenía que poner otras 8 denuncias. Nos aseguran que en clase, que en las aulas había una serie de protocolos y de medidas, que hacéis actividades y dinámicas para que no haya acoso escolar. ¿Esto es verdad? ¿Habéis participado en alguna medida de este tipo? Que yo sepa, no. Por ejemplo, yo estoy en un centro de aquí de Segovia y no hacen nada, o sea, y además la directiva pues no es muy buena. A lo mejor alguna cosa de ver algún vídeo sí, pero, o sea, integrarnos bien, no. Porque sí que es verdad que te dan muchas charlas en el colegio, a mí me han dado muchísimas charlas, te dan sobre todo los ámbitos. Y la gente se lo toma a risa. Cuando tienes 16, 15 años no lo ves así. Hay algunos institutos que sí, que nada más que ven a un chico que le pegan o algo, pues ya van a castigar al chico o lo que sea. Pero hay en otros institutos que no se dan cuenta de eso. Al chaval le están pegando y eso, o sea, a lo mejor los profesores lo ven y eso, pero no hacen nada. Si te chivas es cuando te damos pa'l pelo y si no te chivas, pues entonces es cuando te seguimos dando pa'l pelo. O sea, te chives o no, siempre te van a joder. Tanto por chivato como porque no te puedas chivar. Entonces yo creo que los centros no van a ser capaces nunca de saber primero a quién hacen el acoso, de qué forma hacen el acoso, ni nada. Yo creo que medidas tienen. Hace años esas medidas funcionaban, pero ahora mismo con las generaciones que nos vienen yo creo que hay que ser más drásticos. O sea, la gente que viene más de abajo yo creo que es mucho más cruel. Antes los alumnos no tenían cojones a enfrentarse a los profesores. Les tenían mucho respeto, ahora es al contrario. Ahora casi no tienen respeto a los profesores, entonces es mucho más difícil corregir esas actitudes. Es que no hay solución, es que siempre va a haber el más grande, el más machote que se va a meter con los menores. Siempre va a haber eso. Que los profesores nada más que vean algo tienen que reaccionar, tienen que castigar, tienen que poner partes o lo que tengan que hacer. Deberían de pararlo desde pequeños. Porque luego cuando llegan al instituto pues se les acosan más. Los centros no van a hacer nada. Los centros se dedican a enseñar y a las 2:20 los centros se cierran. El acoso puede seguir, por ejemplo, los fines de semana o por las tardes que no hay colegio. En los centros lo único que pasa es que se reúnen los chicos y ahí es donde
pues se provoca el acoso, pero en verdad el acoso puede ser incluso los fines de semana. Los centros no pintan nada, ni los padres ni nada, tiene que ser el propio chaval. Ese es el único que puede hacer algo por el mismo. Con nosotros van a estar para hablar del tema en el plató Pilar Ramos, la fiscal de menores de la Fiscalía de Segovia, Javier Romero, inspector de la Dirección Provincial de Educación, y el psicólogo Jesús de Blas. Volvemos exactamente en 3 minutos. Estamos en Enfoque de Actualidad. Hoy hablamos del acoso escolar. En el plató, la fiscal de menores, Pilar Ramos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? El inspector de la Dirección Provincial de Educación, Javier Romero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el psicólogo Jesús de Blas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Comencemos, Pilar. Creo que ha visto usted las imágenes de los estudiantes, donde desde luego el panorama que han puesto da como una visión de inestabilidad generalizada en los centros de educación, ¿no? Sí, la verdad es que el reportaje que hemos visto, lo que cuentan los chavales, pues quizás pone de manifiesto que por parte de los centros, o al menos por parte de lo que es el profesorado, no hay una conexión directa con los chavales que sufren el acoso, o que sufren no tanto acoso, sino ciertas conductas que pueden generar tensión en el ámbito escolar, que pueden pasar de ser una simple tensión, un simple conflicto entre compañeros, a lo que sería ya un acoso escolar como tal, porque hay que entender que no todo acto o conflicto que pueda haber entre dos estudiantes tiene que tratarse como un acoso escolar. El acoso escolar conlleva una serie de características que deben de tenerse en cuenta a la hora de determinar si la conducta que se está dando entre esos dos menores o entre un menor y un grupo pasa de ser una simple conducta o experiencia dentro del ámbito del estudio y de la formación juvenil, a lo que sería pues ya el acoso escolar como tal, y que podría dar lugar a una intervención a muchos niveles, incluido el penal. Yo no sé si, realmente deberíamos partir del hecho de que en principio lo que es el tema del acoso escolar tiene ciertas connotaciones de igualdad con lo que es o con lo que fue en su día la violencia de género. Es una cuestión o un hecho que está oculto por parte de la víctima, por un lado, porque se siente humillada, se siente separada, muchas veces por vergüenza, asume la responsabilidad de que lo que le pasa incluso se lo merece, lo que le está pasando, esos daños que sufre son incluso culpa propia, y entonces no lo cuenta, no lo manifiesta ni al profesorado, ni a sus amigos, ni a sus padres, que muchas veces son desconocedores totalmente de lo que está ocurriendo con su hijo. Por otro lado, nos tenemos que encontrar con que en muchos casos, y hasta el momento actual, hasta la evolución del momento actual que está teniendo el acoso escolar, sobre todo por la difusión que está teniendo en los medios de comunicación, pues se veía como un problema que había que solventar entre iguales, e incluso exclusivamente sin intervención del sistema penal, solo a nivel educativo por parte del propio centro. Esto lleva a que muchas veces no se denuncien los hechos. De hecho, muchos de los casos de acoso escolar de los que tenemos conocimiento, el conocimiento llega cuando prácticamente ya no tiene solución, muchas veces ya cuando el menor ha llegado al extremo de suicidarse, como es el caso de Diego, que mencionabais en la primera parte. Pero es que hay otros muchos. Quizás el que saltó, el que dio a conocer el acoso escolar, que ya lo había, pero de forma más mediática, fue el de Joaquín Cebeiro, el chaval que se tira por la muralla de Fuenterrabía en Guipúzcoa, mientras sus padres están teniendo una reunión con el centro escolar para conocer cuál es la situación de su hijo. O sea, el que un menor llegue a ese extremo, pues hay que verlo y hay que analizarlo con mucho cuidado y con mucha seriedad, sobre todo por lo que sufre el menor, pero no solo por la víctima, sino también por los menores, tanto si es uno como si es un grupo, que lo llevan a cabo. Porque la pauta o esa conducta
que se desarrolla siendo menor, si no se zanja, si no se elimina, puede llevar a una pauta, a un comportamiento como adulto, a desarrollar pues supuestos de violencia de género, supuestos de acoso laboral. ¿Por qué? Porque esa persona no ha asumido la responsabilidad de sus hechos ni las consecuencias que tienen los mismos, ¿no? Quizás, además, hay que diferenciar que el acoso escolar no solo se refiere a supuestos de agresión física, sino que también está la agresión verbal e incluso quizás la peor es la separación y el aislamiento del menor acosado, de lo que es el grupo, porque le genera un ostracismo respecto al resto de menores que incluso le lleva a guardar más silencio del hecho o lo que está sufriendo y no lo manifiesta de una forma abierta frente a los adultos que le rodean para pedir ayuda, ¿no? Javier, hemos también visto antes que alguna madre en este caso estaba descontenta, ¿no? ¿Cuáles son realmente las medidas que se adoptan desde la Dirección Provincial de Educación? ¿Qué protocolos se arbitran? ¿Y cómo se ve desde los profesionales este problema? Bien, yo primero, por centrar un poco el tema, me gustaría definir lo que para nosotros es acoso escolar para diferenciarlo de otros temas que pueden ser enfrentamientos entre iguales. Entonces, nosotros consideramos acoso escolar una conducta repetida en el tiempo, con intención de hacer daño y con una situación de inferioridad de una de las partes. A partir de ahí es cuando nosotros podemos considerar esa situación como una situación de acoso. Formas que nosotros intentamos prevenir esto. Como ha dicho la directora Lies María Moliner, nosotros lo primero que intentamos es prevenir. Sabemos que estas conductas van a producirse en la sociedad, están en la sociedad. Nosotros lo que intentamos es esas conductas minimizarlas en la mayor parte posible. ¿Cómo lo hacemos? Lo principal que hacemos es mediante formación. Formación a los alumnos, formación a los profesores. Ha habido algún alumno en el reportaje que hemos visto que ha dicho que no había actividades en los centros. Todos los centros tienen actividades dentro de sus horas de tutoría, dentro del plan de acción tutorial, para intentar prevenir esto. Aparte de eso, ¿qué hacemos? Este año, por ejemplo, hemos tenido un curso de formación para los alumnos, ayudantes y mediadores de los que han hablado en el reportaje anterior. A ese curso han asistido casi todos los institutos, iba destinado a alumnos de secundaria, han asistido casi todos los institutos menos 3, porque no había más plazas. Nos hemos juntado ahí todos los alumnos, profesores, y se les ha dado una formación con personal externo. Esta formación ha sido en Fuente Pelayo. Aparte de eso, se ha dado formación este año a profesorado que han asistido prácticamente a la totalidad de todos los centros, porque será una formación dirigida a profesores, en concreto a los coordinadores de convivencia que tenemos en los centros, que es una de las figuras que tenemos importantes, figura que fue pionera en España dentro de Castilla y León, ¿vale?, que sigue manteniéndose y que otras comunidades, algunas nos han copiado, han imitado, han mejorado y otras todavía no la tienen, ¿vale? Entonces, en esa formación, como os digo, vinieron de los 71 centros que tenemos en la provincia, vinieron del orden de 55. Con lo cual estamos dando formación a un montón de gente. La idea nuestra es, el profesorado realiza luego su propia formación dentro del centro a esos alumnos, y los alumnos son los encargados de tanto vigilar como formar a sus propios compañeros. Jesús de Blas, si se tiene que dirigir a una familia, ¿cómo detectarían, aunque ya hemos visto también otras opiniones, que están padeciendo un supuesto caso de abuso escolar, bullying, y cuál sería el consejo que usted les daría en este momento? Bueno, ahí Javier ha enunciado un poco las características del acoso escolar. Tiene que ser repetitivo, tiene que ser con intención de hacer daño, y luego uno de los elementos que es más explícito a la hora de poderlo detectar es que hay, digamos, dos tipos de agresiones entre los menores, ¿no? Esos dos tipos son, uno es una agresión simétrica, una violencia simétrica, una violencia entre iguales, cuando uno agrede a otro y el otro responde a la agresión
Y bueno, pues ese tipo de agresión es más o menos normal, es la que en los patios de los colegios se suele dar con cierta frecuencia. Un niño le quita el balón a otro y entonces el niño que se ha quedado sin balón pues responde yendo a buscarle, incluso en grupos. Ese tipo de agresiones o ese tipo de relaciones de conflictos son más o menos normales. El problema es cuando una de las dos partes intenta dominar a la otra y consigue dominarla. Cuando uno domina y otro es dominado, cuando hay una violencia asimétrica, es cuando hay que poner las antenas y hay que empezar a tomar medidas, porque eso es grave. Se intenta, el dominador va cada vez aumentando su nivel de agresión de una forma más intensa. Y el sometido, el niño que es dominado, que es agredido, cada vez se cierra más, cada vez se esconde más y cada vez aparece con más dificultad la posibilidad de que él diga me está ocurriendo esto. Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque eso para el niño es absolutamente demoledor. Para el niño y lo que es la situación de convivencia dentro del centro, ¿no? Porque si otros menores ven que eso está ocurriendo y que los profesores no lo han detectado, va en detrimento de la autoridad de los profesores y luego hay un tráfico de culpabilizaciones entre profesores, alumnos, familia, niños, etcétera, etcétera, que al final acaba pues degradando la convivencia. Yo creo que a lo que hay que tener especial atención es cuando un menor es agredido desde una situación de asimetría, es decir, cuando alguien intenta dominar a un menor y utiliza la agresividad para ese dominio, o bien solo o bien amparándose en el grupo, entonces es cuando hay que empezar a mover todos los dispositivos y además yo creo que hay que intentar solucionarlo desde el principio, digamos, con toda la cañonería, que no hay que ir poquito a poco, es que hay que ir a hecho y hay que ir a por ello con contundencia. Vamos a ir 4 minutos exactamente de publicidad y volvemos. Estamos en Enfoque de Actualidad. En la 8 de Segovia hablamos de acoso escolar. Pilar Ramos, fiscal de menores. Hemos visto un caso en Fuentemilanos donde había una presunta víctima que era una niña de 9 años. No sé cómo está este caso en este momento, si llegó a la fiscalía, no llegó. Bueno, realmente aquí la Fiscalía tendría poca intervención en el sentido de que los menores implicados son menores de 14 años. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor solo actúa a partir de los 14. Entonces, el conocimiento que se tiene en Fiscalía de Menores, de hecho, la entrada, a pesar de que fue a través de la denuncia, se produce después de que ha habido ya intervención por el centro y bueno, pues cuando la madre de la menor ya está desesperada, deciden interponer la denuncia. Yo les expliqué a los padres que la intervención de la Fiscalía a nivel penal no había ningún tipo de intervención en este sentido y que a lo más se derivaría a lo que sería la sección de protección. La sección de protección implica que es una actuación que podría ser delito si el menor fuese mayor de 14 años y habría intervención penal, pero al no serlo no tenemos capacidad de actuar. Entonces, la protección se deriva en el sentido de reclamar una medida quizás educativa, de solventar el problema y ver cuál es el origen o la causa en este caso, de esas agresiones del niño a la otra alumna, a la niña, e intentar poner los medios necesarios para que el conflicto se solvente. Pero quizás es la Dirección de Educación, la Inspección y los distintos, el propio centro, psicólogos y demás, quienes en su caso tienen una intervención más directa en este caso. Si el problema quizás va elevando a medida que sube un poco la edad, sí. Estamos hablando de ciberacoso, que ya hay menores con móviles, el WhatsApp, en las redes sociales. Sí. Estamos hablando también de un posible inicio de machismo. De hecho, el problema fundamental con las nuevas tecnologías es que a través de los móviles los menores
tienen cierto sentido, asumen cierta impunidad a la hora de cometer estos hechos, las amenazas, los insultos a otros menores. De hecho, crean grupos, por ejemplo, el WhatsApp está siendo utilizado para crear grupos en los que se insultan, graban vídeos pegando a otros chavales y los cuelgan, se jactan de ese acto de violencia, de esos insultos. Y luego tenemos la otra parte, que es que el menor que en origen no es acosado, sobre todo pasa con niñas, con chavalitas, que pues mandan fotos de ciertos tintes pues al noviete o al amigo, y entonces lo que empieza siendo un juego y quizás una falta de responsabilidad y a lo mejor cierta parte de ausencia de educación por parte de los padres en ese sentido, se convierte después en un acoso, porque esas fotos pasan de unos a otros, se convierten en insultos, en vejaciones para la menor, y se convierte en una situación de acoso a través de ese medio, y además que hay muchas veces que no permite identificar a quién es el autor de origen o quiénes son los autores, porque no tenemos manera de saber, sobre todo el WhatsApp, porque no tiene servidores, no se guardan en un servidor y no tenemos manera de saber quiénes son los autores como tal, ¿no? Tendríamos una multiplicidad, podemos tener a lo mejor un grupo de 40 chavales que se mandan mensajes insultando a otros o jactándose de esas fotos que ha mandado esa niña en un principio de manera inocente, y que luego se convierte en una situación de ansiedad y de, bueno, pues de violencia para ella en un sentido tanto verbal como incluso sexual, ¿no? Denuncia ante cualquier caso de este tipo. Por supuesto, sí. Eso es su consejo. Desde la Dirección Provincial de Educación, Javier Romero, ¿tienen ustedes instrumentos suficientes? ¿El profesorado también tiene instrumentos suficientes para detectar, para poder resolver, como nos ha estado explicando hasta hace unos minutos, estos temas? ¿O cree que a lo mejor, incluso como han pedido desde algunos sectores, hay que legislar especialmente para acabar con o para tratar de atajar o aminorar este problema? Nosotros entendemos que la legislación sería el último paso como un tema punitivo. Lo realmente importante desde nuestro punto de vista es la educación y la formación. Solo desde ese punto de vista que pensamos que va a erradicarse esto. No erradicarse, pero sí minimizarse. Dentro de la formación que hemos hablado, los profesores y los alumnos tienen instrumentos, o se les pone a su disposición instrumentos. Si esos instrumentos son insuficientes, ellos pueden reclamar otra serie de instrumentos a la dirección provincial. Uno de los elementos que se está empleando ahora es un protocolo de acoso en el que está perfectamente tasado cuáles son las actuaciones a seguir en cada momento y quién tiene que hacer cada cosa. Y una de las cosas primordiales que tenemos ahí es siempre intentar preservar tanto el nombre del presunto acosado como del presunto acosador, porque hasta que no esté nada probado, todo son presunciones y podemos estar estigmatizando tanto a uno como a otro. Sí, Jesús, hablaba antes de lo que era la pelea por el balón de toda la vida. Llegamos a hablar del ciberacoso. Evidentemente hay una distancia de años importante. Realmente tenemos que preocuparnos por este problema en la sociedad actual. Es un problema preocupante. ¿Estamos exagerando al hablar de él en los medios de comunicación tan reiteradamente? No, desgraciadamente no estamos exagerando. Hay estudios que establecen, una compañera en Bilbao ha hecho un estudio en el 2014-2015 que establece que en torno al 75% de los menores de los centros escolares han tenido noticia, han conocido situaciones de acoso y de ciberacoso. Se calcula que están siendo acosados en los institutos y a través de los de teléfonos móviles, WhatsApp, por encima del 20% de los menores. Y el problema es que el ser acosado es algo demoledor. O sea, para un niño que está en un proceso de evolución de su personalidad, el que se le ponga ese tipo de trabas en medio de todo ese proceso es algo realmente importante, es un problema serio, es un problema demoledor, porque son épocas en las que los niños se comparan con otros niños para después salir adelante, para saber dónde están sus límites y dónde están sus potencialidades, y cuando todo eso no se puede ver, y no solo no se puede ver, sino que
se empieza a sentir el niño humillado y empieza a sentir minusvalorado, etcétera, etcétera, eso es demoledor. El problema sí es serio y es importante. Si llegamos al final, nos quedan unos segundos para hacerles la misma pregunta a los dos. ¿Realmente es serio el problema? ¿Ustedes desde Educación lo ven serio? Creemos que es un problema serio en el momento que haya un único caso, y también creemos que empieza a ser más serio porque también escapa un poco de nuestro ámbito de actuación, porque ahora mismo el gran grado de acoso se está dando a través del ciberbullying. Ese acoso es algo que, aunque repercute en el centro, se da fuera del centro y es muy difícil de controlar por nosotros. Pilar Ramos. Pues, sí, es importantísimo, es muy grave el problema que se está dando, sobre todo por las consecuencias que tienen que un menor, un chaval que tiene todavía por delante llega a tomar la decisión de suicidarse. Entonces, y por el otro lado para el otro menor que está en periodo de formación y que se puede convertir en un adulto que desarrolla las mismas conductas que está desarrollando como menor. Entonces, quizás el mejor sistema sería prevenir el hecho antes de que se inicie todo lo que es el acoso y el desarrollo del acoso hasta sus máximas consecuencias. Muchísimas gracias, suerte a los tres en su trabajo para tratar de ponerle solución a este problema, y muchísimas gracias a todos ustedes. Volveremos después de la Semana Santa. Muy buenas noches.